al tema de hoy, como dice ahí el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Vamos a la palabra de Dios. Veníamos desarrollando las diferentes reuniones anteriores. Esta ya es el sexto mensaje, así que tenemos ahí a la iglesia en Filadelfia. Ya estamos, como decía hoy Juanito, prácticamente lo tenemos al Señor a la puerta llamando, Apocalipsis 3:19. Así que bueno, vamos a lo que dice allí la palabra del Señor. Primeramente, algunas consideraciones en cuanto a lo que es la historicidad, ¿no es cierto?, de esta iglesia de Filadelfia, o de esta ciudad, fundada en el 189 aproximadamente, ahí como van teniendo los datos, antes de Cristo, por un rey, Eumenes II, un muchacho que le dio ese nombre a la ciudad por amor a su hermano. No tenía descendencia, así que se convertiría el sucesor su hermano, y por lealtad le hizo esa generosa oferta, ese generoso regalo, y le dio el nombre de la ciudad, y eso le valió el nombre de Filadelfo, que es el que ama a su hermano. Bien, esta iglesia característicamente soportó la gran persecución que sufrió la iglesia primitiva, ya comenzando alrededor del 111, 112, 20 años posteriores a que se escribiera el Apocalipsis. Empezaron las persecuciones, y esta iglesia fue una piedra allí colocada por el Señor, y por la gracia de Él persistió aún hasta avanzado las persecuciones otomanas, allí alrededor del siglo XIV. Eso lo pueden buscar en los libros de historia, no nos vamos a detener en eso, simplemente vamos a seguir avanzando. Bien, vamos a hacer una lectura del capítulo 3, desde el versículo 7 al 13. Vamos a hacer una lectura general y luego vamos a ir desglosando cada uno de los puntos que tenemos para ir desarrollando. Bien, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hecha esta primera lectura general, vamos a ir desglosando la carta, que tiene la misma estructura que las cartas anteriores, y vamos al versículo 7, a lo que es la presentación del Señor Jesús. Allí está, dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y tenemos por mandato del Señor, como ya habíamos dicho en otras cartas anteriores, el escrito no es por voluntad de ningún predicador, de ningún apóstol, de ningún ser humano, sino que es por voluntad de Dios. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En primer lugar, vamos viendo los atributos que se presentan, con los cuales se identifica el Señor Jesús.
Y el primero es el Santo, proclamado, vemos allí, por los serafines en la gloria de su trono, como dice Isaías 6:3, Santo, 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 Señor, toda la tierra está llena de su gloria, testificada también por sus profetas, como pueden buscar en algún texto, 2 Samuel 2:2, hablando de la santidad de Dios, Isaías 40:25, en el mismo sentido, reconocida a lo largo del ministerio del Señor Jesús, aún por los seres espirituales enemigos naturales de Dios, los demonios, Marcos 1:24. Y algo que destaca en esta presentación, no dice un santo, sino que es elocuente el singular. Dice el santo. Por lo cual no hay ninguna otra persona, no hay ningún otro ser que se le pueda comparar en la condición que está describiendo, en santidad. Él es el único santo en su condición. Bien, y lo mismo le vale a las otras calificaciones. El verdadero, es la verdad encarnada. Juan 14:6, como tenemos acá el machete, Jesucristo es la verdad. Equivale a decir genuino, el verdadero, es el genuino, en contraste con los ídolos, como tenemos los salmos que declaran, el Salmo 115, por ejemplo, ahí están algunos versículos del 3 al 7 que hablan acerca de que Dios hizo los cielos y la tierra, todo lo que quiso ha hecho. En cambio, en contraste, los ídolos de las naciones, no son nada, porque tienen manos y no tocan, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, no sirven para nada. Ahí está el único Dios verdadero. Es el pan del cielo, el pan que descendió para darnos la vida. Es la luz verdadera, como dice Juan 1:9. Y esa vida verdadera, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. Bien, es la vida eterna, como también dice Juan 1:4 y versículos 17 y 3. También dice la palabra que es el testigo fiel y verdadero. El Señor Jesús vino a dar testimonio de la verdad y lo que oyó en el seno del Padre, esas palabras del Padre nos las comunicó fielmente. Yo he acabado la obra que me diste que hiciera. Bien, ahí lo tenemos al verdadero Dios. Y también allí al final de la historia, en Apocalipsis 19:11, el testigo fiel y verdadero, aquel Señor Jesús ya presentándose como triunfante en un caballo blanco descendiendo desde los cielos con este nombre, fiel y verdadero. Bien, y el que tiene, dice, la llave de David, como sigue, y lo que significa esto. Y en la simbología y en la cultura del pueblo de Israel, del Oriente, era el mayordomo, era el encargado de las llaves, era el que controlaba todas las cosas, se encargaba de la administración de la casa. Por lo tanto, el Señor Jesús, en su carácter de Hijo de Dios, de Rey soberano, se presenta como el Mesías Rey, el único, el verdadero, el santo, el que tiene toda autoridad, toda soberanía para lo que va a venir a continuación, como va a decir luego en el desatar de los sellos, como habla más adelante Apocalipsis. ¿Quién es digno de mirar el libro y desatar sus sellos? Y solamente hay uno digno. Y estamos hablando del Señor Jesús, es el mismo que está hablando ahora a su iglesia. ¿Bien? Y realmente, si ponemos en nuestra vida de cierta conciencia o consideración al respecto de los atributos con los cuales el Señor se describe y con los cuales nos está hablando al corazón, es el santo, que muchas veces
yo creo que nos tiemblan las rodillas como Isaías, porque sabemos que somos pecadores, porque sabemos que vivimos en condiciones y rodeados de debilidad, de pecado, y muchas veces tenemos que decir, ay de mí. Pero el Señor está de pie hablando a su iglesia, para que su iglesia también, Él ha ofrecido su vida, Él ha dado su sangre para que su iglesia esté de pie delante de Dios, para que por la obra de la cruz, por la obra que Él hizo, nosotros podamos ser presentados delante de la presencia de Dios sin mancha ni cosa semejante que nos avergüence. Así que es un énfasis importante que hace el Señor en relación a estas características, la santidad y la veracidad. Bien, vamos a seguir adelante porque estos atributos que el Señor va presentando, ¿no es cierto?, tienen que ver con la vida de la iglesia. Dice el versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Bien, la puerta abierta, allí tenemos algunas posibles aplicaciones o interpretaciones de lo que puede significar esta puerta abierta en las Escrituras. Y en primer lugar, la primera consideración a decir sobre esta puerta es que es una puerta de oportunidad para el Evangelio. No olvidamos la gran comisión en la cual el Señor Jesús en Mateo 28 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, oyendo, mejor dicho, yendo, vayan anunciando el Evangelio y hagan discípulos a toda criatura. Juan 20, 21, que me gustaría buscarlo. Juan, acompáñenme allí. Juan 20, 21. Hoy vine sin el papel, así que discúlpenme si alguna desprolijidad hay en la demora. Yo pensé que iba a ser más rápido, así que espero no defraudar. Dice: entonces Jesús les dijo, Juan 20, 21, otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bien, allí está esa puerta abierta, puesta por el Señor, para no olvidar la gran comisión. Y eso no es excluyente, yo creo que es parte de la vida normal de toda iglesia. Bien, ahora se anunciaba la posibilidad que tenemos en breve sobre la cantata, la posibilidad que vamos a tener de relacionarnos con los vecinos, con el barrio, con la gente de este lugar. Y es la voluntad de Dios, que la iglesia de Dios, como luminares en el mundo, en un mundo de tinieblas, de oscuridad, pueda brillar con la luz y el testimonio de Cristo. Bien, el segundo punto dice como testimonio, no solamente como testigos de Cristo. Ahí Hechos 1:9 habla acerca del poder con el cual los discípulos iban a ser investidos desde lo alto, hablando de la llegada del Espíritu Santo sobre su iglesia para ser testigos. Bien, y Primera Pedro, allí nomás, cerquita, Primera Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y el 3, del 1 al 2, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Allí está la oportunidad, la puerta abierta del testimonio personal que el Señor pone a cada uno de los suyos. Bien. En tercer lugar tenemos la puerta abierta como vida de victoria para poder experimentar en Cristo la vida
de victoria que Él ha ganado para cada uno de nosotros. Ahora, no va a ser producto del esfuerzo personal, como dice Filipenses 2, 12 y 13, porque es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende de la fuerza humana, sino por el poder de Dios y quien nos da el vigor para hacerlo. Esto es un regalo de la gracia de Dios, es producto de la identificación que tenemos con Cristo. Gálatas 2:20, texto muy conocido que lo podríamos recitar de memoria, como dicen los cantantes cuando no se acuerdan la letra. A ver ustedes: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bien, Filipenses 1:21, Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bien, la vida de victoria que Dios tiene preparada para cada uno de los suyos no es algo para el pastor de la iglesia, no es algo para algún grupito selecto, sino que Él lo ha pensado para cada uno de los escogidos, para cada uno de sus hijos. Pero esto es necesario, que vivamos en total dependencia de Él y de su poder para poder experimentar esta vida de victoria. Bien, y en último lugar, en cuarto lugar, esta puerta abierta, lo que podríamos decir como una oportunidad de servicio. Y el amor a Dios se manifiesta visiblemente. Y si no servimos en la obra de Dios, necesitamos poder manifestar de alguna manera que Dios nos ha cambiado el corazón y queremos volcar ese agradecimiento, lo que Dios ha hecho por nosotros en servicio. Es lo que hace naturalmente el creyente. Puede ser que no te nazca, entre comillas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en relación al servicio del creyente. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, ese es el motivo por el cual el Señor nos ha elegido. Primera Tesalonicenses, también tenemos el buen ejemplo de los tesalonicenses, allí capítulo 1, versículo 9, cómo ellos se salieron de donde estaban, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Bien, y el versículo 10 lo meto ahora porque también más adelante: y esperar de los cielos a su Hijo. Bien, este es el modo natural de vida del Hijo de Dios. Y la puerta que Dios pone para la iglesia es una puerta de oportunidad que nadie puede cerrar. Y es muy enérgica la palabra en ese sentido, porque está diciendo que ningún enemigo lo va a poder hacer. Pablo decía en 1 Corintios también, allí, versículo 16, capítulo 16, perdón, versículo 9, porque se me ha abierto, puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y recalco dos cosas de este pasaje. Primero es que la puerta no fue abierta por Pablo, sino que Pablo dice que se me ha abierto la puerta. Y vemos al que tiene la llave para abrir y para cerrar.
es el Señor Jesús. Y muchos son los adversarios, pero déjame decirte lo que dice acá la palabra de Dios, que por más adversidad que haya, no hay ningún enemigo que pueda obstruir, detener el avance de la obra de Dios. Porque Él es el soberano, Él es el que tiene las llaves, Él es el que tiene el poder para poder decir algo y sostenerlo. No depende de nosotros. ¿Bien? Tercer lugar, condiciones. Da algunas condiciones para el aprovechamiento de esa puerta. Bien, porque si es una puerta abierta por el Señor, es una posibilidad que no podemos desaprovechar. Y el primero que surge es usar la fuerza del Señor, como hablábamos antes de empezar este mensaje. ¿Dónde estaríamos si esta iglesia o cualquier iglesia se basara en la obra o en el poder de los hombres y no en el poder de Dios? Ya Gamaliel, dándole el consejo a sus fariseos, amigos, que estaban enardecidos en contra de los apóstoles por la proclamación del Evangelio y del perdón de pecados en el nombre de Jesús, y cómo ellos reproducían la vida de Cristo siendo hombres comunes y corrientes que los conocían. Y Él les advertía allí en el libro de Hechos: si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer solita. No hace falta que ustedes hagan absolutamente nada, pero si es de Dios, no la podréis detener. Ese es el Señor que nos está exhortando a usar la fuerza suya, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, decía Pablo. Bien, nos tenemos que gloriar en estas debilidades, nos tenemos que gloriar en nuestra condición de debilidad, de humanidad, de pobreza, porque si no reconocemos nuestra condición, de dónde estamos, nunca vamos a ir a los recursos del Señor. No vamos a tener por necesario ir al Señor para que Él supla con su gracia todo lo que nos falta. Y esta obra no es de hombre, es una obra de Dios. Por lo tanto, las fuerzas son de Dios, los recursos son de Dios, todo pasa por Él. Bien, en segundo lugar, atesorar la palabra. No diluir el mensaje. Quizá la tentación de hacerlo en el contexto de la persecución, en el contexto de la oposición satánica, en el contexto del dolor, puede hacer fluctuar en algún momento el pensamiento humano, de decir: no quiero sufrir persecución, no quiero ser señalado como alguien que discrimina, no quiero ser señalado como alguien intolerante, pero déjame ir a la palabra de Dios. Y fíjate lo que hacía la iglesia primitiva cuando empezó a sentir la opresión de quienes lo perseguían. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Lo tenemos por allí. Se me perdió a mí. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Sí? Sí, hasta el 31. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Terrible. La iglesia no oraba para que las persecuciones se fueran, no oraba para que el problema, la adversidad desapareciera, sino que oró implorando el poder, el denuedo, la capacidad de lo alto para llevar adelante la obra a pesar de la adversidad. Y ahí está Dios como soberano, porque la oración empieza así: soberano, soberano Señor. Tú hiciste el cielo y la tierra, etcétera, etcétera. Y finalmente
cómo termina y cómo ora la iglesia que va siendo atribulada. 2 Timoteo 3:16, quien entiende que el mensaje que nosotros tenemos no es nuestro, sino que debe ser transmitido con la fidelidad que corresponde al que es verdadero, puede declarar, como dice la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura. No hay nada en ella que sea dañino para el hombre, no hay nada en ella que pueda ser perjudicial, sino que todo es de aprovecharse. Pablo decía, no he rehuido decirles todo el consejo de Dios. Una sociedad en la cual vivimos se tapa los oídos, no quiere oír la voz de Dios, no quiere oír el consejo, no quiere oír la condición de pecado en la cual viven y la condenación que pesa sobre quien persiste en esa actitud y amenaza y persigue y hostiga. Pero la iglesia debe permanecer firme, debe atesorar la palabra, no diluir el mensaje de Dios. Y en tercer lugar, no negar, no rechazar a Cristo. Esto es sinónimo de fe. Hablamos de la fe como no solamente como la certeza de lo que nos vemos, de lo que esperamos, de lo que va a hacer, sino en creer a Dios. Creer lo que Dios ha dicho, que lo que Él ha dicho es verdad, pero sin fe, dice Hebreos, es imposible agradarle a Dios. 1 Juan 4, capítulo 4, versículos 14 y 15, dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Esta iglesia había sido probablemente puesta en una situación en la cual tuvo que tomar una decisión de negar a Cristo o permanecer firme. Y el Señor da testimonio, el que dice: conozco tus obras, da fiel testimonio, un fiel y verdadero testimonio de que habían sido firmes, que no lo habían rechazado, que seguirían manteniéndose firmes en la fe. Así que, iglesia, para usar las oportunidades que Dios te pone delante, es necesario usar sus fuerzas, atesorar la palabra, ser fieles y permanecer en la fe de Cristo. Bien, seguimos adelante. Tenemos 2 días más para terminar. Versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahí tenemos una ilustración, hay de lo que podría llegar a ser una sinagoga. Esta es bastante moderna, pero la arquitectura suele ser similar. Y en primer lugar, decir lo que es una sinagoga: es el lugar de reunión, de encuentro, desde el punto de vista cultural, para el pueblo judío, que tuvo gran énfasis, gran repercusión en preservar toda la tradición luego de la dispersión que ellos sufrieran por manos de Nabucodonosor allí en su primera diáspora. Entonces era un lugar de culto, de reunión del judío creyente, de lectura de la ley y de adoración a Dios. Eso era una sinagoga. La palabra de Dios decía que era la congregación de Dios. Y por lo tanto, si era de Dios, era lógico pensar que era Dios quien estaba dirigiendo ese lugar. Pero acá el Señor da testimonio diciendo de que esta sinagoga no era de Él, sino que era de Satanás. Este es el verdadero adversario de Dios y del creyente: el mentiroso, el homicida, el ladrón. Nada tiene que ver conmigo, dice el Señor.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Juan capítulo 8, 44. Dice, vosotros sois, hablando del Señor Jesús, vamos a hacer la aclaración porque en medio de todo esto, no se me van a enojar algunos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía el Señor Jesús a los judíos de su época, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dando el testimonio el Señor Jesús acerca de que Él había venido del Padre, hablaba la verdad y no le creían. Y ellos se decían a sí mismos hijos de Dios y descendientes de Dios. Tenemos por Padre a Dios, no somos hijos de fornicación y nada por el estilo. Y el Señor les pone claro los tantos, que ustedes no pertenecen a Dios, no pertenecen a Abraham, son hijos del diablo. Este es el verdadero enemigo. Bien, los judíos en sí, los verdaderos descendientes de Abraham, no son judíos los de la carne, sino que son judíos aquellos que son los de la fe de Abraham, como decía el Señor Jesús también en ese texto de Juan. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham tienen que hacer. Abraham creyó y ustedes están queriendo hacer todo lo contrario. Ni me creen y me quieren matar. Entonces, los verdaderos descendientes, los verdaderos judíos, son los que son de la fe de Abraham. Romanos, eso es lo que dice Romanos 2, 28 y Efesios 2, que lo vamos a buscar, da el porqué de esta situación. ¿Por qué pasaba esto con estos judíos que pertenecían a esa sinagoga? Dice la palabra de Dios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, quien hablamos, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, estaba activo, estaba obrando, estaba haciendo lo que quería con aquellos que estaban por causa del pecado, sin posibilidad de elegir hacer otra cosa. Ellos estaban presos del pecado, estaban atados a la voluntad del diablo. Él era el titiritero y los movía a su voluntad. Pero dice la palabra también, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay distinción allí entre judío o no judío, todos los no creyentes. El que rechaza a Cristo es un hijo de ira. La ira de Dios está destinada para aquellos que se rebelan y rechazan la gracia del Señor. Luego, lo que dice la palabra, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahí está el Señor en una declaración singular, porque no hay nada en nosotros para que podamos tener tal distinción. Sin embargo, lo que sí enseña la palabra de Dios es que toda rodilla, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando los judíos sean salvos, el remanente fiel sea salvo, los gentiles que los habían oprimido y sobrevivan a la gran tribulación y entren en el milenio, en la era milenial, van a reconocer que Dios está entre ellos y van a venir y voluntariamente se van a someter a ellos y se van a postrar. Y es un poco esa figura que toma la palabra de Dios para decir que los iba a traer para que reconozcan
yo te he amado, y se postren a tus pies. Ahora, la iglesia está formada tanto por judíos y gentiles que han creído en la gracia de Dios. Es la que está siendo objeto acá del favor de Dios, un favor inmerecido, como siempre decimos. Mirá lo que dice la palabra de Dios allí, Colosenses 1:21, para que nos dé un poco más de luz al respecto de lo que está hablando el texto. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, está hablando Pablo a los gentiles, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y sigue el texto. Y también allí Primera Pedro da la misma idea. Cuando el judío, el natural por descendencia de la carne, ve en la iglesia, ve en el gentil la gracia, la misericordia, el favor de Dios, no puede más que también postrarse y adorar, no a nosotros, sino a Dios, reconocer que Dios nos ha amado, que Él nos ha hermoseado, nos ha distinguido con la salvación. Y esto es lo que hace cualquiera. La iglesia es principalmente formada por gentiles, pero no por eso tenemos que olvidar que hay dentro de la iglesia olivo, que es natural, como dice Romanos 11, hablando del olivo natural y del olivo silvestre, que somos nosotros, que hemos sido injertados dentro de Cristo contra naturaleza. Pero va a haber judíos elegidos por gracia y por la misma fe que tenés vos, que tengo yo, van a ser puestos en la iglesia de Dios. A ellos especialmente van a poder reconocer, como nosotros fuimos enemigos y perseguidores y hostiles y enemigos de Dios, así también ellos van a poder un día reconocer que a la iglesia Dios la ha amado. Versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y la hora de la prueba está hablando de la tribulación o de la gran tribulación. Bien, y lo que primero tenemos que decir al respecto es que la iglesia no está puesta para ira, sino que está puesta para alcanzar salvación. La iglesia de Dios no ha sido pensada para que suframos la ira venidera, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista escatológico siempre se habla de este momento especial en el cual Dios va a actuar. Y la iglesia no está allí. La iglesia es celestial. La iglesia va a estar con Cristo. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén y que vean mi gloria, se decía en una oración en la cena. La iglesia va a ser preservada a través del rapto. ¿Te estás preparando? ¿Estamos viviendo expectantes de la venida del Señor? Esa hora de la prueba va a tener un carácter universal, o sea que no va a haber rincón del mundo en el cual las personas puedan escapar, porque esto va a ser algo de carácter global. El objetivo va a ser probar a los hombres para ver qué es lo que hay en sus corazones. Y el carácter de la prueba
Va a ser terrible, porque toda la Escritura, hablando del día de juicio, del día de la hora, no lo entendamos como día de 24 horas, sino que el momento en el cual Dios va a actuar en ira. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora las cosas que son, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, es ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar de esta gracia. Podemos entrar por la fe al disfrute de la vida eterna. Pero acá está diciendo lo que va a pasar adelante de la hora de la prueba que ha de venir. ¿Bien? No está hablando del momento actual. Está hablando lo que va a pasar con el mundo entero. Por lo tanto, la iglesia va a ser preservada por Dios al sacarla de este mundo. Va a ser un tiempo de angustia, de juicio, de destrucción, de oscuridad, desolación, castigo, múltiples. Podríamos buscar múltiples profecías y el carácter de ellas, pero es motivo de mucho estudio y no es el objetivo de esto. Finalmente, la exhortación es aquí, dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ahí seguimos adelante. Más. La siguiente diapositiva. Nos quedamos. Eso es. Más adelante. Seguí pasando. Eso. Dice: vengo pronto. El original no tiene esta introducción que dice he aquí. Directamente el Señor arranca la oración diciendo: vengo pronto. Por lo tanto es algo inminente, no tiene que entenderse como algo, bueno, vamos a tener un tiempo indefinido en el cual el Señor se va a preparar, se va a atar los botines y va a salir a la cancha. No, vengo pronto. Bien, tenemos que vivir expectantes de la llegada del Señor, es lo que dice allí el texto de Timoteo, y aguardar expectantes la venida del Señor. Señales, siguiente, 1942, tengo ese número. A Mati, que le gustan los números, por ahí nos podría decir un poquito más de lo que podría significar eso, pero vamos a ver lo que dice un texto en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, versículo 7. Está hablando de lo que va a acontecer al final de la última semana, las profecías destinadas para el tiempo del fin. Y allí está Daniel, que dice: y oí al varón, versículo 7, vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, sus manos derecha e izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bien, las profecías allí del libro de Daniel acerca de los últimos tiempos, pero específicamente Daniel es un libro dedicado al pueblo de Israel, no es para la iglesia. Pero sin embargo, acá hay un atisbo de luz en relación a los tiempos. 1942 fue 1948, estoy errado en la fecha. Final de la Segunda Guerra Mundial. Se decretó, las Naciones Unidas decretaron que iban a reconocer al pueblo de Israel como nación y le iban a dar un territorio, parte de la tierra que a ellos siempre les correspondió. Allí en la tierra, no de Palestina, en la tierra de Israel, en la tierra que Dios les había preparado. 1948
en el cual las naciones, como ese decreto de Ciro que decía, bueno, vamos a edificar la casa de Dios, y todos los que están, de Artajerjes, todos los de su pueblo que estén dispersos y que quieran ir a edificar la casa de Dios, vayan. El inicio de la semana, de la primera semana, allí en la profecía de las 70 semanas. Y acá también tenemos lo que va a significar ese momento histórico, lo que significó en realidad cuando se acabe la dispersión, el poder de la dispersión del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Por lo tanto, no hay nada, absolutamente nada, que retrase la venida del Señor. Y si leíamos antes y decíamos que era inminente, y ahora decimos que no hay ninguna otra cosa que estemos esperando para el cumplimiento del arrebatamiento, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos esperarlo? Luego va a hablar acerca de la corona, para que nadie tome tu corona, que son las recompensas para el creyente que vaya obrando. Hay diferentes tipos de coronas, pero yo la que quiero leer es la que dice allí, 2 Timoteo. Segunda Timoteo 4:8. Dice, por lo demás, Pablo se está despidiendo de su Hijo amado. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No es solamente un amar transitorio, sino aquellos que realmente han vivido una vida en los cuales han demostrado que aman la venida del Señor. Estamos corriendo de tal manera que nadie tome nuestra corona. Las promesas del Señor son en Él sí y amén, y son grandiosas. El versículo siguiente dice, al que venciere, es el último verso que vamos a considerar, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y en la columna era un memorial en honor de una persona, y en este caso particular, acerca de la fidelidad, se destaca el carácter fiel del que va a ser puesto como columna en el templo de Dios. La iglesia es el edificio espiritual de Dios. Nosotros, como piedras vivas, vamos siendo edificados por Dios, vamos creciendo como un edificio espiritual. Jesucristo es el fundamento, la principal piedra del ángulo, el fundamento en singular. No hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dice Pablo en 1 Corintios. Así que allí está el que es fiel, el que va a permanecer como columna en el templo de Dios. El templo es el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. La visión que tiene Isaías, esa casa se llenó de humo, el templo, el santuario de Dios, en los cielos se llenó de humo, la manifestación de la presencia, de la gloria de Dios. Por lo tanto, el que esté en ese lugar va a vivir eternamente en la gloria del eterno Dios. Y recuerdo en la dedicación de la segunda casa, luego del exilio, cuando dedican la casa y oran, una casa muy modesta en relación a la majestuosidad de la que construyó Salomón. Sin embargo, cuando terminaron de orar, la casa se llenó de humo y no podían entrar.
allí es donde Dios allí es donde Dios nos quiere, en su presencia, donde no salgamos huyendo a causa de nuestros pecados, sino que podamos estar firmes, sosteniendo. Y lo que el Señor promete tiene carácter de eterno, nunca más saldrá de allí. El énfasis es muy fuerte, es imposible que salga de allí, porque de ser removido de ese lugar, el edificio se cae. Por lo tanto, hay una seguridad de la permanencia, de la promesa del Señor en relación a esto. Y las últimas cosas en relación a lo que va a hacer Dios con el vencedor. Va a escribir el nombre de mi Dios sobre él. El nombre de Dios es a manera de propiedad. Es como la mujer que se casa y adopta el apellido de el marido. Bien, acá Dios está diciendo que somos propiedad suya. Y va a ser escrito también el nombre de la Nueva Jerusalén, hablando de que somos ciudadanos del cielo, pertenecemos a la patria celestial, nuestra ciudadanía está allí con Cristo, donde está Él sentado. Y mi nombre nuevo, símbolo de la plena revelación del carácter sobre el vencedor, la consumación de la salvación, que es la glorificación del creyente. Cuando el Señor ponga su nombre nuevo sobre cada uno de los que sean vencedores. Romanos 8, el último texto que buscamos, dice 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estamos viendo el triunfo, la consumación de tu salvación, de mi salvación. Es lo que está hablando el Señor Jesús. Es lo que Dios quiere para cada uno de los suyos. Y por último, la apelación que el Espíritu hace a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.